Alerta roja por crisis hídrica en Villa Carlos Paz se decretó ayer. ¿Cuáles son sus implicancias? Que se prohíbe el consumo de agua para el riego de veredas, el riego de los patios, el lavado de autos, el rellenado de piletas. Solo se permite el consumo de agua para uso personal. Y esto se replica luego de que semanas anteriores se decretó lo mismo en Río Ceballos y en Altagracia. Y por lo que me escribe Miguel Pavlovsky, también ocurre en otras localidades de Sierra Chica también. Salsipuedes, La Granja. Tiene que ver con la sequía, ¿no? Tiene que ver con la gran sequía que estamos atravesando. Nosotros tenemos una estación seca que el año pasado fueron casi 6 meses sin precipitación mayores a 5 milímetros. Este año llevamos más de 4 meses. La última precipitación mayor a 5 milímetros fue el 1 de mayo. O sea que tenemos un clima con estación seca que tenemos que ver y probar científicamente si se están haciendo más largas las estaciones secas o los periodos de sequía en Córdoba. En Carlos Paz se ha decretado el alerta naranja en virtud de la crisis hídrica y hay, lógicamente, muchas medidas a tomar porque se esperan recién lluvias, dicen algunos, los que saben, para el año que viene. Las buenas lluvias van a ser a mediados de enero. Las poblaciones crecen hacia adentro de la ciudad capital, pero fundamentalmente hacia el Gran Córdoba y hacia lo que es el cinturón de fuera de la avenida de Circunvalación. Y el consumo, por lo tanto, crece y los diques no tienen agua. ¿Estamos frente a una crisis hídrica en la provincia de Córdoba? Los habitantes de Carlos Paz, los vecinos de Carlos Paz, estamos acostumbrados, como así también las comunas del sur, que todos vivimos la misma realidad. La gente está acostumbrada, sobre todo cuando llega la alerta roja, es cuando más conciencia toman. La conclusión clara es que tenemos que reducir el consumo. Claramente tenemos que reducir el consumo y no quedar como un eslogan, sino que se puede hacer. O sea, en el día de hoy ya podemos hacer algo que beneficie, que se reduzca el consumo y que nos aumente la disponibilidad de agua. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Abrimos una vez más Redacción Abierta, agradeciendo como siempre a la producción con la que hacemos este compilado para presentar el tema. Presentamos el tema y nos salimos un poco de quizás lo más urgente, la rosca legislativa. Se hablará mucho del tema político, de qué pasa en el Parlamento. No, bueno, ponemos el pie en el freno y decimos hay un tema muy importante para Córdoba y para muchísimas localidades de la provincia, que es el tema de la crisis hídrica. Y digo crisis hídrica porque uno la sequía, ya le voy a preguntar a quienes saben, pero uno la sequía la podría explicar con distintos factores. Pero cuando hablamos de crisis hídrica, un término que hemos naturalizado como natural, esto es decir, bueno, es un fenómeno climatológico la crisis hídrica, no. Cuando decimos eso, decimos, bueno, ¿cómo gestionamos los recursos? ¿Cómo los usamos? ¿Cómo los distribuimos también? ¿Cómo los cuidamos? ¿Cómo cuidamos para no llegar a eso? Y dirán, bueno, sí, vivimos en una provincia que tiene una aridez ya de base, que tiene un clima, bueno, que lo hemos vivido todos, 5 meses sin lluvia. Entonces creo que, bueno, no nos anoticiamos que es algo nuevo, pero siempre en esta época tenemos que hablar y traer esta frase de nuevo, crisis hídrica. Ezequiel Ditofino es profesor y químico, ya ha estado aquí, igual que Rubén Darío González, que es biólogo. Los invitamos para poder reflexionar un poco sobre este tema. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación. Buenas tardes a la audiencia. Rubén, crisis hídrica, volvemos a decirlo, y siempre en este momento. ¿Por qué, de nuevo? Todos los años ocurre esto. Es decir, nos acordamos de que hay crisis hídrica cuando se atrasan las lluvias después del invierno. Hay años donde cíclicamente puede llover un poco más, otros llueve un poco menos. Hay años donde se retrasa un poco el inicio de las lluvias, y es ahí donde tenemos siempre este problema que es recurrente. Se ha venido profundizando esto a lo largo de las décadas debido básicamente a lo que es el calentamiento, el cambio climático global, pero sobre todo, como se decía recién en la pronte del programa, por el crecimiento demográfico. Es decir, yo recuerdo cuando era chico, venía a Córdoba de vacaciones a ver mi familia, y los arroyos como el de Río Ceballos, uno se tiraba y hacía clavados, nadaba y todo.
Andá, tirate de clavado hoy. Obviamente, Bueno. hoy no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene una casa de campo o vive en el lugar o va al fin de semana, va de veraneo, pone una bombita de agua y saca agua del río para el riego, para la pileta, para el consumo propio, que todos tenemos derecho a hacer eso. Entonces, un arroyito que son muy poco caudalosos como ese y tantos otros de la provincia de Córdoba, obviamente que van a ver mermados drásticamente a lo largo de los años en la medida que se van habilitando nuevos emprendimientos inmobiliarios o el crecimiento urbano. A ver, porque digamos, una de las primeras causas que vos decís es el crecimiento urbano o desordenado, podríamos decir, con poca planificación, ¿no? Sí. Ezequiel, ¿cómo lo ves a la problemática vos? Justamente acuerdo con el colega en este punto, y ya lo hemos hablado antes, tuve la expresión cuando hablamos de los incendios respecto a lo que era la naturalización de la catástrofe. Es la banalización también de la catástrofe como si fuera algo normal esto de la sequía. Y hablamos también el tema de la falta de planificación y el desarrollo inmobiliario sin un criterio de orden que hace que poblaciones avancen sin ningún tipo de restricción, pero no por no hacerlo, sino justamente por el requerimiento de bienes naturales que son limitados y que en estas condiciones están como bastante diezmados por las condiciones climáticas locales y regionales, que la intervención del hombre de manera por acceso, por derecho o por los requerimientos, las necesidades mínimas, no alcanza el abastecimiento de estos bienes naturales. Pero bueno, quizás un poquito de orden y planificación no va a solucionar el problema de base, eso está clarísimo. Puede ayudar a que se restablezca y sea más fácil el abordaje de la problemática, pero no es la solución. ¿Cómo le explicamos a quien nos está mirando desde alguna localidad? Lo hablo como cordobés capitalino, ¿no? Vivo acá, nunca se me cortó la provisión de agua, pero ¿cómo le explicamos a alguien que vive en Altagracia, en La Paisanita, que vive en la cuenca alta del río San Antonio, que tiene restricciones, que está en alerta roja, pero una ciudad de 1.400.000 habitantes no tiene ningún tipo de restricción? ¿A qué obedece eso? Y eso es muy fácil. Es cuestión política. Es muy fácil. Es política también de reglamentos. Está lo que se llama los estudios de impacto ambiental. Cuando uno va a hacer un emprendimiento inmobiliario, va a hacer una expansión de la frontera urbana sobre el ecosistema natural, lo primero que tiene que hacer es un estudio de impacto ambiental. Yo me he dedicado décadas haciendo esto y sistemáticamente se violan estas cosas, a veces hasta se hacen mal a propósito. ¿Para qué? Para habilitar económicamente una explotación inmobiliaria que no tiene, como dice el colega, los recursos requeridos previstos. Es decir, va a faltar el agua, puede haber problemas de derrumbes, puede haber problemas de inundaciones, como ha habido, por ejemplo. Como se vio en 2015, en febrero de 2015 en las Sierras Chicas, por ejemplo. Como se vio en las Sierras Chicas, por ejemplo, en el año 2017 creo que fue la causa Taim, una empresa dedicada a los residuos tóxicos y peligrosos, que fue implantada en el año 2001, se hizo un estudio de impacto ambiental, a nuestro juicio y según la justicia no del todo bien hecho, y decía que no era inundable y resulta que se inundó no una vez, sino que varias veces. Es más, en las cavas de disposición final de los residuos tóxicos que recibían de varias provincias de la Redonda, había 11 metros de profundidad durante 9 horas. Entonces, algo que parecía que no se inundaba, parece que se inunda. ¿Se pudo haber previsto algunas cosas? Sí, es discutible si se pudo haber previsto y de qué forma, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que la impredictibilidad de los sistemas para hacer estos estudios ya es grande. Si además le sumamos la falta de idoneidad, de profesionalismo en algunos estudios que se hacen, ahí estamos en la situación problemática que se vive hoy día en muchas zonas donde el vecino ya no sabe qué hacer, si ir a pedir un camión de agua que lo traiga de varios decenas de kilómetros de distancia, pagándolos casi todas las semanas. Es un problema gravísimo. Ahora, el tema también es... ¿Cómo lo entendés vos esto que preguntó Quería recién? acompañar lo que mencionaba él respecto a lo del uno de los pocos que estuvo ahí haciendo el muestreo cuando estuvo la inundación de Taim, fui yo, que estuve tomando las muestras. Fui uno de los peritos. Bueno, yo estuve tomando muestras ahí en función de eso, me peleo con varios ingenieros y todo, no nos llama la atención.
los estudios de impacto mal hechos, mal abordados y demás. Una empresa que se tenía que encargar del residuo y el manejo de residuos peligrosos. Todo un país, Córdoba, le encanta recibir lo que no quiere nadie, ¿no es cierto? Que está en contra de la ley nacional. Ni hablar. Y además, teniendo el análisis territorial con la pendiente hacia el canal Los Molinos, Córdoba, un canal que conduce agua potable a una población abierto en pleno siglo XXI, cuando eso debería estar ya cerrado, canalizado. O sea, eso no resiste análisis alguno. Sí, yo recuerdo, por haber estado en el peritaje, haber confeccionado los mapas, está la cuenca de Taim, se enangosta, hace un canal, y en la punta del canal donde desemboca y concentra todo el agua de la inundación, ahí pusieron a Taim. Si mi tía Ofelia veía eso en el año 2000, hubiera dicho, no pongan Taim ahí. Claro. Sin embargo, siendo simplemente el mapa, bueno, a ver. Bueno, eso ya está, la justicia ya lo determinó que eso no estuvo Ahora, bien hecho. Vienen hablando, el impacto ya está, se contaminó, el suelo... La planta está cerrada, pero bueno, el daño... Estamos hablando de metales pesados, estamos hablando de mercurio, cobalto, cromo, cadmio, que fue para... Sí, el canal de los Molinos, Córdoba también, que recibió las aguas de la inundación. Es que pasó derechito, porque iba la pendiente justo para ahí. Ahí están marcando algo que es clave, que es el tema de la planificación urbana. Vamos a asomarnos a una de las notas que hacíamos esta semana con el servicio informativo en Río Ceballos, otro de los lugares que casi siempre a esta altura del año presenta esta problemática y que advierten desde el municipio de no tomar medidas. En el verano va a ser más crítico que otros veranos. Fíjate lo que decía el intendente de Río Ceballos. Si no llueve, si no disminuye el consumo, si no recibimos agua de otras fuentes, el sistema en esta proyección va a colapsar para el mes de enero, te diría. En 4 meses el sistema puede colapsar si esto no se reconduce. Yo la verdad que veo un paliativo, entre todo este panorama que te tiro, veo un paliativo inmediato, posible, pragmático, y tiene que ver con el acueducto Sierras Chicas Norte, del cual hoy estamos recibiendo ese 30% que te comentaba recién. Sabemos y conocemos que en la producción del acueducto hay un excedente que produce alrededor de 100 metros cúbicos hora, y nosotros, Río Ceballos en particular, cuenta con el poder de la distribución de esos 100 metros cúbicos de excedente que hoy produce el acueducto de Sierras Chicas Norte. Entonces eso la verdad que nos ayudaría muchísimo, nos acompañaría para poder bajar aún más la producción y la toma del dique La Quebrada, y bueno, por supuesto seguramente nos va a ayudar a transitar de una manera mejor esta crisis que se nos avecina. El intendente Río Ceballos, hablando sobre lo que es la crisis hídrica que están viviendo en la zona. Habla el intendente, el dato que pasa ahí es que si se incrementa el volumen que reciben de la planta Sierras Chicas Norte. Ahora, yo me quiero hacer el mapa en la cabeza también, porque falta en un lado y sacamos de otro y seguimos sacando el mismo afluente que sería el dique San Roque, que no está en una situación muy buena. ¿O no, Ezequiel? Sí, estaba en una situación bastante crítica en cuanto a nivel, yo ya lo he mencionado, lo hemos hablado en otra oportunidad también nuevamente, lo traemos a colación, el dique está colmatado, no tiene profundidad. Estas lluvias de ahora van a ayudar a recuperar un poquito el volumen de caudal y demás, pero no tiene profundidad, no tiene capacidad de soporte, de cuando retener decís colmatado, agua. ¿qué sería? Digamos, Y está la acumulación de sedimentos y residuos y demás, hace que no tenga profundidad el dique. Es una cancha de golf, la hemos visto hace un par de días y durante meses. Y ahora el ingreso de agua va a ser grande, pero así como entra, se escurre y sigue camino porque no tiene dónde estar, dónde ubicarse, porque no tiene espacio físico, no tiene profundidad el dique. Y si además se va a hacer la extracción, bueno, después se puede hablar de otros ejemplos que están sucediendo con proyectos interprovinciales, se va a desabastecer aún más. Y en épocas anteriores, no sé, colega, si usted lo recuerda, que en gestiones anteriores de Río Ceballos, por esta crisis hídrica y por estos problemas, digamos, catastróficos, si se quiere, o de crisis ambiental, se otorgaban subsidios a nivel nacional,
Y lo que sucedía, esto por voces de colegas que han estado ahí cerquita viendo la cuestión, se vaciaba a propósito. Nunca llegaba con lluvias y todo, nunca llegaba a los niveles adecuados el dique La Quebrada, porque se abrían las compuertas para liberar el agua, para quedarse sin agua y para cobrar un subsidio a nivel nacional. Otra cosita, aparte de la cuestión coyuntural que se ciña estrictamente a la cuestión de territorio y del... Para explicarle un poco a doña Rosa cómo funcionan los diques. Los diques son un depósito transiente o transitorio de agua que tienen una cota mínima y una cota máxima, que es el nivel del vertedero. ¿Está bien? Si la cota mínima sube por colmatación, como dice Ezequiel, la capacidad de carga de ese dique o de acumulación de ese dique se reduce significativamente. Entonces, en vez de trabajar con esta capacidad, se trabaja con esta otra. Entonces, cuando llueve mucho, hay que tirar todo para afuera, hay que desaguarlo. O sea, porque rápido no se puede... llega al nivel de vertedero. Claro. Y cuando se vacía y después llueve bastante, no alcanza a llegar al nivel de vertedero, entonces su capacidad de acumulación se ve seriamente damnificada. Todo esto tiene muchas causas raíces, ¿no es cierto? Principalmente está la deforestación, está el incremento de la frontera agrícola, está el incremento de las fronteras urbanas, el incremento del consumo, etcétera. Pero la deforestación tiene una importancia fundamental, no solamente por ahí esta cuestión de la emergencia hídrica, sino también por los incendios. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver, hay un mapa conceptual que yo les he entregado a ustedes, ¿no es cierto? Es largo de discutir, pero el mapa conceptual de lo que es la emergencia hídrica y toda su problemática, ¿no? La deforestación lo que hace es eliminar una cubierta que tiene la superficie del suelo, que retiene agua y que dificulta la escorrentía rápida de eso. La retiene de varias formas, la retiene en lagunas, en ríos que se van aumentando su caudal y también en la humectación de los sedimentos. Entonces, cuando eso se limpia, ya sea para emprendimiento inmobiliario, básicamente en las Sierras Chicas, es eso. Y en algunos lugares para la agricultura o la ganadería, entonces tenemos el problema de que cada vez que llueve, el agua escurre rapidísimo, se lleva al suelo y el ecosistema se seca rápidamente después que terminan las lluvias. Encima los sedimentos colmatan los acumuladores, que son los lagos, y reducen esa capacidad. Recién veíamos la situación de Río Ceballos, del dique La Quebrada, del corredor de Sierras Chicas. Nos vamos a asomar a otro punto de la provincia. Lo voy a saludar a Enio Mazzini, que es presidente de la Cooperativa de Agua de Altagracia, para ver cómo es el panorama. Y Enio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Martín Reinaldi. Hola, buenas tardes. Enio, a ver, contanos un poco cómo es el panorama. Estamos acá en el piso hablando con el biólogo Rubén González, con el profesor y químico Ezequiel Ditofino, analizando un poco, pero quería saber, bueno, cómo está la cuestión. Ustedes en la cooperativa, si entiendo bien, tienen la toma de agua a la altura de la Paisanita, sobre el río Nizacate, ¿es así? Sí, bueno, buenas tardes. Primero, sí, nosotros estamos sobre el río Nizacate, 2 kilómetros abajo de donde se unen el río San José y el río de la Suena. Bien. La situación, bueno, hoy cambió, pero hasta el viernes pasado realmente estaba muy difícil, muy difícil. El río tenía muy poco caudal, era poco el caudal que entraba para la ciudad de Altagracia, así que, bueno, se tuvieron que hacer algunos trabajos al respecto de optimizar toda esta captación. Y bueno, estos trabajos se hicieron hace aproximadamente 10 días y en función de eso pudimos seguir prestando un servicio normal en la ciudad. Afortunadamente la lluvia de ayer tuvo su resultado. El río ha aumentado bastante su caudal y bueno, nos da un poco de alivio porque estábamos pendientes de estos pronósticos de lluvia, por supuesto junto con el intendente de la ciudad, Marcos Torres, para decretar o no la emergencia hídrica. Esto no es la solución, pero bueno, nos da un poco más de margen. Entiendo, por lo que decís, que no se ha decretado la emergencia hídrica, quedó como en pausa. Ahora hay advertencias, imagino, en los vecinos de Altagracia, sí, para que reduzcan el consumo. Tal cual, el uso racional. ¿Han decretado alguna medida?
Perdón, no te No, escuché. si han decretado ¿Cómo? algún tipo de medida concreta que diga, bueno, no está permitido el uso Sí. de agua para Prohibición riego. de lavado de vehículos, regado de vereda, bueno, todo eso, el control corre por cuenta del control urbano de la Municipalidad de Altagracia. La cooperativa como tal no tiene poder de policía, entonces, bueno, todos los controles corren por órbita oficial. Acá en Córdoba capital, por lo menos se habló hace un tiempo de el excesivo consumo por encima de la media que tenemos muchos ciudadanos. Me incluyo, digo, porque estoy acá en Córdoba capital, no porque hay un excesivo consumo. ¿Cómo es en Altagracia según los volúmenes que vos tenés medidos aproximados en cuanto a la población? El consumo per cápita. Mira, como toda población que no tiene medidores, el consumo es totalmente excesivo. Nosotros días de calor, días pico, se supera un promedio de 500 litros por habitante por día. Que yo sé que en Córdoba capital, en los sectores donde no hay medidores, andan en un consumo parecido. Está comprobado que bueno, todas las poblaciones que sí cuentan con medidores tienen un consumo que, si bien no es el que debiera, pues también si se quiere es un consumo grande, pero oscila los 300 litros por habitante por día, que ya estamos hablando de una cifra mucho menor, ¿no? De litros, o una cantidad de litros mucho menor. Enio, contabas recién que bueno, está permitido el uso del agua para consumo humano, está prohibido el riego, está prohibido el lavado de vehículos, de veredas y demás. Llenado de pimienta. Tienen pensado en base, a ver, la lluvia trajo alivio, pero por lo que sabemos y la previsión climatológica, esto va a durar poco. ¿Tienen pensado algún tipo de medida para los próximos días? ¿Van a ir estudiando la situación? Y se va estudiando. Nosotros tenemos continuas reuniones con la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, con el Ejecutivo, y lo vamos evaluando día a día. Yo calculo que ahora tenemos un alivio por los días e incluso el pronóstico extendido contempla alguna lluvia entre domingo, creo, y lunes, y alguna otra más hacia fin de la semana que viene. Si tenemos la suerte de que se reinicie reinicie la lluvia, ¿no es cierto?, que empiece el ciclo de lluvia nuevamente, a lo mejor bueno, nos encontramos en una situación de no tener que decretar la emergencia hídrica. Pero bueno, eso se va evaluando día a día. Enio, muchas gracias por el contacto con Redacción Abierta. No, muchas gracias a usted. Un abrazo. Le mandamos un saludo grande. Enio Massini, presidente de la Cooperativa de Agua de Altagracia. A tener en cuenta lo que decía, donde está la toma de agua de Altagracia. 2 ríos que provienen de las Sierras Grandes, el tanque de agua de Córdoba. Y si no era por estas lluvias, estaba decretada la emergencia hídrica. Río de la Suela y Río San José, que forman el Anisacate. ¿No? Digo, si al pie de las Sierras Grandes hay que decretar la emergencia hídrica, y esto da como un changüí. Y hablaba, bueno, Enio, de la cuestión del consumo. ¿Consumimos de más? ¿Funciona lo de los medidores? ¿No funciona? En Córdoba capital hay muchos lugares donde hay medidores, pero se sigue cobrando por superficie. Bueno, ¿qué opinión tienen ustedes? Bueno, en cuanto al consumo, hay que hablar de valores, ¿no es cierto? En África, por ejemplo, las personas que tienen 50 litros de agua por día son consideradas súper pudientes. Claro. Nosotros estamos consumiendo, entre comillas, después aclaramos qué es consumir y cómo se mide eso. 350 litros en promedio por persona por día anual. Pero hay épocas como el verano donde sube a 500 y otras épocas en invierno donde baja un poco. Si lo analizo así en frío, te diría una bestialidad por persona. Claro, una cantidad impresionante. Claro, el promedio es 350. Con 500, muchísimo. 500 en el verano. ¿Por qué 500 en el verano? Bueno, porque uno se ducha más o tira más agua, riega más, llena las piletas, en fin, por un montón de cosas. Pero, ¿cómo se mide este consumo? Este consumo, y eso habría que preguntárselo a las autoridades provinciales y a la empresa de aguas. Resulta que ese consumo está basado en lo que se le tira a la red, o sea, es el consumo de la red. Se divide por el número de habitantes y nos da este número. Pero si uno hurga adentro, ¿qué pasa? En el camino algo se queda. Las pérdidas de la red, nadie sabe cuántas son. Entonces, también hay que hacerse cargo de eso cuando vamos a hablar de consumo y echarle la culpa solamente al ciudadano. ¿Por qué?
porque en realidad el ciudadano recibe la punta de línea, abre la canilla, riega o no, llena la pileta o no, toma el agua, se ducha, pero en realidad todo lo que se pierde en la red, a él no le llega. Y lo que se pierde puede ser importantísimo, una fracción importante. Así que tener una estimación de eso es una responsabilidad de la empresa de aguas y es una responsabilidad de la provincia exigirla. Y hasta ahora no hay un número, y si no, que me diga el colega, ¿no es cierto? Es así. La gente de control tampoco ayuda. Ahora, no me quiero ir, porque quizás, digamos, lo que tratamos de plantear es, bueno, ¿qué hacemos de acá en adelante? Ya hablamos de la mala planificación, ya hablamos de los malos o ineficientes o, a medias estudios de impacto ambiental. Y una de las soluciones que propone la provincia como digamos, salvadora de los próximos años es este acueducto interprovincial, que va a salir desde el río Paraná y va a llegar hasta Córdoba por diferentes poblaciones. ¿Es la solución o no es la solución? A ver, es un proyecto inmenso, planeado para un par de años, en 2 etapas. La primera que va de Coronda a San Francisco, después de San Francisco a Córdoba, con una inversión de la primera etapa brutal de más de 450 millones de dólares, con capitales externos y todo, con un periodo de tiempo a cumplir, con intereses, etcétera, etcétera. Más allá de la obra per se, digamos, que es bastante cuestionable, es bastante dudosa, ¿de dónde se saca agua? El Paraná está teniendo un estrés hídrico brutal, histórico, como, a ver, no son ecosistemas, sí son ecosistemas que se pueden analizar separadamente, pero no es que la región o Córdoba está sufriendo un cambio de régimen hídrico por una cuestión de calentamiento local. O calentamiento global local. Esto está pasando en todos lados, entonces no es que sobra agua en otro lado, entonces lo traemos lo que sobra. No tiene agua. Lo mismo que hablamos recién, como el caso de Taín, digamos, los ingenieros o quienes están involucrados en el proyecto por un determinado motivo, hay que bombear el agua a Córdoba, o sea, hay que subir el agua a Córdoba, hay que gastar energía, hay turbinas y todo planificado a ese fin. Y hay un cruzamiento, digamos, de recursos, de bienes naturales de una zona con un ecosistema determinado a otro que no le es propio y que puede generar una alteración, digamos, de ambos ecosistemas, por déficit en uno y por exceso y mezcla en el otro, detalles más, detalles menos. Y sobre todo que con semejante obra y semejante inversión y todo, puede llegar a recuperar a Córdoba de su déficit hídrico en un 12% con toda la furia. Con todas las ganas puede llegar a recuperar, y eso con viento a favor, ¿no? En un 12%, es nada. Para semejante obra, para semejante obra vos decís, inversión, no va a ser la salvación total. Y no es significativo, claro. No lo merita, y además todo lo que implica como impacto, de nuevo, estudios de impacto ambiental dudosos o inexistentes. El impacto, a ver, y esto no quiere decir del montaje, que, ¿no? De la obra me refiero, que atraviesa... Y del hecho de sacarle agua al Paraná. Va a tener más impacto en Santa Fe, acá en Córdoba... y hay en ambos quizás. En Córdoba positivo. Claro, a ver, con la flora y fauna que tenemos, este cruzamiento de agua también puede llegar a generar incorporación de especies que son foráneas, y hay que ver cómo se mimetiza con la flora autóctona en cuanto a aguas, y obviamente por déficit y por pérdida en lo que va a pasar el Paraná, ni hablar de por dónde pasan los caños, desmontar. Mira, vamos, un minutito les pido. En octubre del año pasado, cuando ya estaban electos los 2 gobernadores actuales de la provincia de Córdoba y de Santa Fe, Maximiliano Puyaro y Martín Yarlora, fueron Schiaretti y Perotti, los gobernadores de ese momento, quienes en Coronda, donde decía Ezequiel, se va a hacer la planta que va a extraer agua del río Paraná, hacían esta presentación y de esta manera lo explicaba el gobernador cordobés. Fíjate. Ustedes saben que nuestra provincia no es una provincia que le sobre el agua potable. Córdoba no tiene mucha agua. Nosotros, el agua que tenemos porque hubo visión por parte de los gobernantes provinciales a inicios del siglo pasado de hacer los diques, porque el agua nuestra es lo que llueve en nuestro cordón serrano. Hicieron los diques que permitieron de que allí hubiera agua potable en la provincia. Pero el suelo es arsenicoso, es un suelo que
100 kilómetros al este del cordón montañoso ya comienza a tener problema de ser arsenicosa el agua. Y lo mismo pasa al sur de la provincia, donde termina el cordón montañoso. Y hay un solo acuífero que hoy está abasteciendo, que es el acuífero del río Tercero, que va por el medio de la provincia más o menos, y hoy abastece hasta el sur de Córdoba y abastece también hasta el noreste de Córdoba. Y para nosotros es vital poder llevar el agua del río Paraná a Córdoba, inyectarla donde pase ese acueducto en la ciudad de San Francisco, porque nos garantiza agua para las próximas décadas. Si uno analiza las palabras del gobernador, diría, es beneficioso. Veamos, sí. A ver, ¿qué dirías vos? Yo coincido con Ezequiel totalmente, con el profesor Tolfino. ¿Por qué? Porque no va a ser una solución, y menos en las próximas décadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de apenas un 12% de ganancia de caudal de lo que está hoy día. O sea, no es una cosa significativa. Y con el crecimiento de las actividades antrópicas, el crecimiento demográfico, el crecimiento de consumo, ese 12% va a quedar absolutamente absorbido incluso hoy. No hablemos de varias décadas, como dice el ex gobernador. ¿No te desestresa un poco el sistema local que traigas agua de 12%. Otro lado? Y hoy día 12% es un alivio. Le estamos sacando agua al Paraná y a Santa Fe. Ojo. Hay fotos, cualquiera las puede ver, de gente caminando y pasando el Paraná sin mojarse los muslos, llega ni a la rodilla, le llega en ciertas épocas del año. Entonces, es terrible la situación y es generalizada, como dice Ezequiel. Entonces, esto es como sacar de un lado, desvestir de un lado para vestir al otro, y tampoco alcanza para vestirlo a este santo. La cuestión pasa por el uso racional también, porque convengamos, todo lo que hacemos, hablo de la especie humana en general, todo lo que hace el hombre es pernicioso para el planeta. Todo lo que hace es excesivo. Ya estamos pasados, estamos sobrepasados. Hay muchísima bibliografía que demuestra que lo que hace el hombre, estos 7.800 millones de habitantes en el planeta, estamos sobrepasados en cuanto a la forma y la velocidad en que estamos consumiendo y contaminando estos recursos. Entonces, todo lo que hagamos no es ninguna solución ni para hoy, ni para mañana, ni menos para varias décadas. Entonces, lo único que podemos hacer es tratar de minimizar esta crisis que se hace cada vez más profunda, esta falencia que se hace cada vez más gorda, para que nos permita ir adaptándonos y que la gente por lo menos no tenga mortalidad masiva con este tipo de cosas. Y con esto no quiero ser catastrofista, estoy diciendo las cosas Está claro. A calzón quitado. No me queda mucho tiempo, quería una conclusión. El uso racional. Uso racional. Coincido plenamente con él. Qué coraje, ¿no? Qué coraje decir eso con tanta soltura de cuerpo por parte del ex gobernador, claramente, del ex gobernador. Y además, esta cuestión, ¿no? que vos mencionabas respecto al uso racional, que estamos pasados, eso está clarísimo, la falta de planificación. Y el hecho de que, de nuevo, esto que uno abre la canilla, sale agua y no es un problema. Y eso lo tomamos como si fuera natural y no lo es. Hay toda una ingeniería, toda una infraestructura atrás para que eso funcione. Y se restringe, se limita, se quita a las localidades del interior para que justamente donde hay mayor población, que es la capital, no falte este recurso natural, porque es donde puede generarse mayor crisis por volumen de población. No por el consumo, sino por la ausencia. Justamente porque naturalizamos que eso de abrir la canilla y que salga agua es normal. Entonces, cuando no pasa, el caos que se generaría es mucho mayor. La imagen pública del gobierno. Ni hablar, porque es un costo político. Claro. Entonces, después dicen, cuando nos hacen notas o trabajamos en este punto respecto a lo que es importante, y a usted no le molesta, y Tofino, dar estas malas noticias, es que no son malas noticias. Yo también quisiera decir otra cosa, pero los estudios, los análisis a los que me dedico a hacer, dicen otra cosa, y no es ni nuestra culpa, ni nuestro problema, ni nuestra responsabilidad. Es lo que es. Más que claro. Entonces no hay mejor cosa que tener el diagnóstico claro, concreto, conciso para abordar las soluciones de manera pertinente, precisa y sustentable. Muchas gracias a los dos por haber estado acá. Nos hemos querido sumar a la problemática de no solamente la sequía,
la falta de agua, la crisis hídrica, bien entendida y tratada y analizada justamente. Primera pausa, en Redacción Abierta ya seguimos.